El bazar de los idiotas. Cuando estábamos, como se llamaría, en la flor de la adolescencia, dentro de un hogar católico, apostólico y romano como el que mi madre y mi padre quisieron forjar, los santos eran fundamentales como elementos de comprensión y de aglutinamiento. Entonces, no solamente a mí me llevaban a donde el divino de Ricaurte, sino donde el Cristo milagroso de Buga. Y recuerdo que nos hacían recoger pepas de chambimbe para llevárselas a los redentoristas para que las convirtieran en rosarios de las lágrimas de San Pedro. No sé si los redentoristas lo hicieron, pero en mi casa siempre hubo rosario de lágrimas de San Pedro, que eran pepas de chambimbe pintadas de gris. Dentro de ese contexto, poder funcionar alrededor de la religión se me convierte en una obsesión para rebelarme contra ella, para achacarle muchos de los problemas psicológicos que pude haber tenido y superé, y sobre todo para ver ese otro ángulo de mi eterna batalla de mostrar, radiografiar y atacar el poder constituido. Por eso alguna vez me autoproclamé anarquista de derecha. La primera edición que salió. Que había reconocido como una persona sana y nunca pienso. Sé que vino Mario Fernando, que vino Carmiña. Vino Gloria H., que en la vida real se llama Gloria Hurtado de Londoño. De Londoño nunca. Nunca fui de Londoño porque nunca me cambié el apellido. Lo adoré, lo quise, pero nunca de Londoño ni nunca cambié cédula. O sea, Gloria Hurtado. Entonces, Gloria Hurtado, conocida como Gloria H., columnista del periódico El País durante más de 40 años, la primera vez que yo la vi, y no se me olvida, la cara de asombro que ella puso en una clase donde dictaba una charla, dictaba su cátedra una profesora que habían traído porque pertenecía a la oligarquía vallecaucana. Éramos compañeros de clase y tú te sentabas en la última silla del salón, en el último rincón, y desde allá fue el grito. No, tú no te moviste para adelante, desde allá fue el grito, ¿sí? Lo que pasa es que me puse a remedarla. Sí, desde allá atrás, entonces todo el salón se quedó. Gustavo remedaba a la señora. ¡Oh! El último sitio. Envidio tu brujería del 31 de octubre, envidio tu brujería. Toda la vida siempre me he preguntado, ¿qué tienes para ser tan brujo? Pues yo también, pero prefiero no averiguarlo. Tiene que haber algo más porque has manejado siempre una capacidad de intuición, de energía, como si no pertenecieras a esta dimensión y pudieras fluir en varias dimensiones. Siempre se dice que los videntes, los brujos viajan en varios niveles, no hay tiempo, y entonces tú estás en la dimensión terrenal, pero puedes prever lo que puede pasar en muchas cosas. Gustavo, ¿por qué la gente venía a verte a Porcel?
Siguen viniendo, igual Bueno. que ya no les queda tiempo para recibirlos. Pero ¿a qué venían, Gustavo? A preguntarles qué El les va a futuro. qué les va a pasar, sí. Brujo. Todo lo que tenía que ver con la religión me permitía parapetearme para volverlo. Y en aquella época apareció la niña de Piendamó, que era una niña que hacía milagros de una manera muy simpática, inventada entre los curas y los periodistas, y que ella se parqueaba detrás de una puerta, la gente empezaba a desfilar en la casa a la salida de Piendamó, al lado donde había un riachuelo, y ella con un hisopo le echaba agua bendita a todo el que pasara por esa puerta, y eran miles y miles y miles. Mi curiosidad y mi siempre mirada tenue y amable sobre Popayán me permitió ir a ver y participar de esta mojada de la niña de Piendamó. Escuché en una de tus entrevistas que hablabas de anarquista. Ah, bueno, allá ustedes las... No. Tú eres disruptivo. ¿Lo has sentido así? Entonces es probable que sí. Toda la vida es disruptivo. Anarquista no, porque anarquista es pelear contra algo o alguien. Disruptivo es, no estoy de acuerdo con nada. Siempre voy a ir en contravía de las cosas. Bueno, lo he hecho siempre en Toda la vida. todas mis actividades. Toda la vida. Por eso pude escribir El Bazar de los Idiotas, que es el pretexto por el cual dice que estamos sentados aquí. Sí. Pero yo te Porque ubico- en ese momento, pues ¿a quién se le podría ocurrir que los idiotas hacen milagros, pero porque se masturban? Con Pero- todo el efecto prohibitivo que las religiones han tenido sobre la masturbación. Bueno, pero déjeme, yo le doy la explicación hoy como psicóloga, porque yo literato me levanto y le dejo el puesto a otro. Como psicóloga, Gustavo, tú conoces Los Simpson, ¿los has Sí. visto? ¿Te ha sorprendido de que Los Simpson la gente se haya encontrado con que adivinaban cosas y se han encontrado con que cosas de sus caricaturas de pronto resultaron? Déjame darte una explicación del Bazar de los Idiotas desde mi punto de vista psicóloga. Yo creo que estamos al final de los tiempos, no al final de la humanidad, al final de la cultura occidental, al final de la cultura patriarcal, al final de la cultura machista. ¿Qué es lo más representativo del machismo y del patriarca? El semen. ¿Y qué sucede? Al final del libro del Bazar de los Idiotas, después de todo lo que han vivido, los dos idiotas salen y resulta que su hermano medio, su bastardo hermano, el migrante, mete la pólvora y acaba con esa situación. Hagamos un salto de garrocha y miremos qué le está pasando a la cultura occidental. Es el final de los tiempos de la cultura occidental, así como se acabó la cultura griega, la cultura de otros mundos, estamos al final de la cultura occidental. Pero te puedo garantizar algo. ¿Y quién tumba la cultura occidental? Los migrantes. Pero te puedo garantizar algo. No solamente se está acabando la cultura occidental en los términos en los cuales la hemos nosotros medido. Ajá. Y de la cual nosotros hemos aprendido y hemos hecho parte. Okay. No, es que estamos en el punto límite en donde vamos a conocer qué es el tiempo. Y cada vez hay más demostraciones de que el cerebro humano es hecho a imagen y semejanza, como decía la Biblia, a imagen y semejanza de el cosmos universal. Todas las dendritas y todas estas cosas que tenemos es la misma organización que tienen las fotografías que ha tomado el telescopio Webb. Entonces, eso es descubrir que el cerebro está íntimamente relacionado con algo más. Por eso ya han salido teorías en el sentido de que somos una simulación de un programa, pueden salir muchas, pero vamos descubriendo cosas que no habíamos descubierto. Y eso va a significar radicalmente
Además, estamos nosotros ya sufriendo los efectos de la inteligencia artificial que Harari llama inteligencia ajena, porque no sabemos hasta dónde va a llegar, hasta dónde nos va a reemplazar, hasta dónde nos va a engañar. Entonces todos los valores con los cuales construimos se perdieron. Esa relación del semen de los idiotas, que con el semen, el momento del semen es que hacen milagros, tiene que haberle tocado la chorreada a alguien en este mundo para que nos acerquemos a la línea límite en donde el tiempo va a desaparecer. O lo vamos a descubrir qué es. Y cuando el tiempo desaparezca, puedes hablar de una cosa trascendente, espiritual, algo. Hay algo en tu lenguaje tan controvertido y tan agresivo con la iglesia, con esa iglesia totalmente patriarcal y machista. ¿Puedes creer en algo espiritual? No, cada vez me acerco más por lo que estoy viendo, que nos vamos yendo a divinizar la computadora. Nosotros somos esclavos ahora de los algoritmos. Ya somos esclavos de los algoritmos. Ya quien te responde, quien te escoge, te selecciona. Y vamos haciendo una carrera por conseguir puntos para que el algoritmo me escoja y me seleccione. Entonces, cuando nos volvemos esclavos de un algoritmo, van a divinizar a la computadora. Cuando encuentren de a dónde sale esa computadora de computadores, no sé si esa divinización todavía sea válida para los que estemos resistiendo en la Tierra. ¿Tú encajarías en eso? Es decir, tú estás por fuera de eso. ¿Tú sientes que tú vas a divinizar una computadora? ¿Tú, Gustavo Álvarez Gardiazabal? No, yo no la divinizo, pero la solución va a ser divinizarla, porque no la van a entender. Cuando yo era un chico estudiante de los primeros años de la universidad, la directora de la Biblioteca Municipal de Tuluá, doña Yolanda Quintero, que aún vive nonagenaria, me invitó a que dictara una conferencia y yo le dije que la iba a dictar sobre el cero y el infinito. No tenía ninguna preparación. ¿No eres brujo? No, yo no sé. Ninguna preparación. Entonces fui a dictar una conferencia sobre el cero y el infinito. Después encontré con el paso de los tiempos que había un señor Kostler o alguno en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que había escrito sobre el cero y el infinito, pero nada de lo que yo pensaba que era. Ahora que estoy viendo estas cosas, estoy diciendo, de pronto yo tenía razón, que vamos es hacia el infinito y el que nos acerca al infinito es el cero. Por eso tenemos esa percepción de negarnos siempre a algo. Por eso hay países en los cuales, como el nuestro, polarizamos como negación a algo. Nosotros votamos en contra, acuérdate, no votamos a favor. ¿Tú te has sentido viajando en dimensiones? No, yo eso no. ¿Nunca lo has percibido? No. Cuando tú Ese ascensor no lo tengo. A ver, cuando tú le dices a las personas lo que puede pasar, ¿por qué se lo dices? ¿De a dónde sacas esa información? Porque observo muy detenidamente cuál es el comportamiento que tiene. Es decir, yo me siento más bien a veces reemplazando al algoritmo. Okay. Lo que hace el algoritmo, yo a veces me siento como un algoritmo, porque yo lo que hago es darle datos a esta cabeza mía sobre cómo ha actuado fulano de tal, en qué contexto se está moviendo, cómo son sus negocios, cómo es su capacidad política o qué está sucediendo en el ámbito, y lo sitúo y rápidamente verifico. Yo me burlo porque cuando doy la recomendación, porque yo no hago sino que recomendar, los que la aceptan y les va bien, no vuelven. Los que no la aceptan y les va mal, obviamente, porque no aceptaron, son los mejores propagandistas que tengo. Y esos son los que todavía me mandan clientes a esta hora de la vida. Y como yo no cobro sino la carcajada, entonces con una carcajada lo hago. El que ellos se equivoquen porque no siguen lo tuyo, es un reconocimiento. Por supuesto.
Porque Por eso hacen propaganda. como nos equivocamos porque no te creímos, nos fue mal, pero mando a otros para que puedan acertar. Sí, que eso es muy, muy lógico con el temperamento colombiano. Claro, pero eso es muy tu esencia. A través de tu historia, por ejemplo, en el Bazar de los Idiotas, claro, personificas o engrandeces lo masculino a grado máximo. La mujer está allí, todas las mujeres que hay, Marcianita, la reina de belleza todas las mujeres que tienes allí, y esa paradoja o esa comparación entre las mujeres, el poder masculino, pero las mujeres lo manejan todo por debajo, ¿no? Sí. Además, mis novelas son cargadas de mujeres, y de mujeres de mucho mando, mujeres que tienen el control. ¿Tu mamá alcanzó a leer novelas tuyas? Sí, claro. ¿Y qué decía? No, ella creo que debió haber soportado con mucha dignidad cristiana haber engendrado un hijo como yo. Ok. Hasta cuando el silencio la invadió, Tuluá tuvo en Nina Pérez a la más agresiva y cordial defensora de sus intereses. Sin importarle un comino su gordura, sin fijarse jamás en que podría ser cansona con su peligrosa lengua y su manía de dar por hecho lo que estaba apenas empezando a suceder, Nina Pérez, franca, leal y apasionada defensora de Tuluá, hizo desde los días de la escuela de Luisita Tascón una carrera de servicio interrumpida solamente por el silencio que terminó metiéndosele por todos los poros y la dejó estática, como si los kilos que tenía encima no hubieran bastado. Tiempo después, resolví crearle a Tuluá un mito parecido. Entonces monté alrededor de la casa de la Ribera, que fue la casa patrimonial de mi abuelo Marcial Gardiazabal y donde se criaron todos mis tíos, que allí vivía él, doña Marcianita Barona, con sus dos hijos idiotas que hacían milagros, pero que tenían una característica. Los milagros de verdad los hacían no cuando salían al balcón, sino cuando se masturbaban. En ese momento era la gloria, tanto de la multitud como de ellos. Por supuesto, era con una herejía contra una iglesia que condenaba la masturbación como pecado mortal y llevaba al infierno, con unos hijos de quien era a su vez Marcianita Barona, era hija del padre Tascón en una relación ambidestra. Entonces tenían todos los elementos para poder agredir ese mundo y ese poder eclesiástico. El tiempo ha pasado y de esa iglesia, de esos milagros y de esa explotación de la credulidad para volverse rentables y poderosos, ya no queda sino el Bazar de los Idiotas. Hace unos días tuve una experiencia en el consultorio odontológico donde me han estado haciendo un tratamiento a esta edad terrible para el maxilar derecho. Y como no me pueden cercenar por mi problema de trombastenia, entonces pues tuvieron que usar esas cosas nuevas que hay ahora, que al mismo tiempo que van cercenando van quemando, aplicando el viejísimo sistema, pero al hacerlo lo hacen con rayos láser. Y en la primera oportunidad, apenas llevaban 10 minutos de la cirugía, se fundió el aparato. A los 4 días me llamaron y volví a que terminaran la cirugía. En un determinado momento salta una llamarada aquí, le derrite el guante y me quema esto. Tiene que haber algo más porque has manejado siempre una capacidad de intuición, de energía, como si no pertenecieras a esta dimensión.
A ver, me acuerdo, yo no sé si tú recuerdas que alguna vez veníamos en el carro, Eli Urcar, Gonzalo Gallo, Mario Fernando, veníamos aquí a Porce a preguntarte cosas cuando tú empezaste también con lo de Eli, Pardollada, luego gobernador del Valle. A ver, ¿por qué te dio por la política si eras tan diferente a todos, si no encajabas? Por eso mismo. Porque ¿Creías que se podía hacer algo diferente desde la política? Malatesta lo dijo aquí en otra charla con nosotros, que era un solitario que emprendía las batallas sin ningún apoyo. Y efectivamente es lo que he hecho. ¿Por qué? Porque me parece que soy capaz de demostrar. Es que yo organicé el Congreso de Narrativa Hispanoamericana en Cali, que nadie lo había hecho. Es que yo desde aquí empecé a publicar en los periódicos de París y de España. Yo me gané los premios. Yo sigo todavía en el mismo plan. Entonces, no necesito ese escaparate que vos me estás brindando. ¿Te dolió la salida de la gobernación? No. En la vida nada me duele. Porque si compro un dolor, inmediatamente puedo reaccionar como no creo que yo sepa cómo reacciona. Entonces prefiero asumirlo. Soy estoico, como dirían los filósofos. Ya. Pero estamos hablando mucho, ya me pasaron el anuncio de que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo haces? Afortunadamente sí, no les has explicado a quienes nos han visto que no tengo ni consultorio, ni bola de cristal, pero que sigo ejerciendo. Sí, pero la dejé totalmente, a ver. En mi columna se volvió ya casi un advertidero, la de todos los días. Qué bien. Un abrazo. Muchas gracias, A Gloria, ti, por venir. a ti, Muy amable. a ti, Gustavo. Gustavo, eso de los aparatos, increíble, ¿no? Pero es tu energía, ¿no? Sí, como cuando oías la carga contraria.